Bueno, José María Núñez, buenas noches. ¿Qué tal, Pedro? Muchas gracias por la invitación. Usted que es un estudioso de lo que le pasa al NOA, ¿por qué somos pobres? ¿Cuáles son algunas de las causas? Bueno, yo diría que son muchas y a través del tiempo, pero yo hace tiempo que digo que lamentablemente el interior no ha sabido jugar dentro de un sistema federal y se ha acentuado mucho en los últimos años esa situación, o sea, no es el que necesita, el que recibe la obra, sino la imposición del partido político según la política y no sobre la necesidad real de los habitantes. Pero a ver, me parece muy interesante su primera definición. En un país que tiene problemas de aplicar un verdadero federalismo, si las regiones no coordinan y no acuerdan cuáles son los objetivos que buscan, no logran revertir alguna situación de injusticia. ¿Así? A ver, el Parlamento del NOA no lo hemos visto tomar decisiones, decir vamos como NOA a Buenos Aires a pedir la desgravación al gasoil para que el transporte sea más barato, que debe ser una de las cuestiones que hace que seamos pobres. Ese es uno de los problemas que afecta a todas las regiones. Indudablemente, el principal es que ha habido tanta delegación sobre Buenos Aires que el crecimiento de Buenos Aires, en definitiva, tiene un proceso de acumulación, mejores técnicas, mejor capacidad, mejor gente, más instruida y todo lo demás. Pero eso succiona todo el interior va quedando en una posición distinta. Entonces el proceso de acumulación de riqueza que trae el buen trabajo no existe en el interior, se va perdiendo. Claro. Por ejemplo, yo en un trabajo que hacía sobre la región, sobre el nordeste argentino, en un momento dado, lo más importante que había como centro comercial e industrial era Tucumán, que tenía 34 ingenios, y en ese momento estaba estimada, en el país eran 70 millones de pesos fuertes, lo que estaba invertido en azúcar, para 34 ingenios. Mendoza tenía 65 millones de pesos fuertes en inversión en bodegas, pero eran 3.100 bodegas. O sea, en función de la magnitud. No había. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que indudablemente en la historia había un choque muy grande entre los intereses del puerto, básicamente de importadores. Cuando empieza a crecer, por ejemplo, en el caso de Tucumán, empieza a crecer la producción de azúcar en Tucumán, ¿con qué nos encontramos? Que se estaba importando de Inglaterra 40.000 toneladas anuales. 10 años después, fines de la década del 80, prácticamente no solo era autosuficiente, sino hacia 1895, empieza directamente a haber excedentes de azúcar. Y ahí empieza el otro problema, el tema del costo del flete, que hasta 1890 hubo ciertos subsidios para desarrollar el interior en favor de Tucumán, a favor de Mendoza y qué sé yo. Eso se fue perdiendo en el tiempo. ¿Por qué? Porque empezó el interés portuario a jugar con otro tipo de dibujo, o sea, la defensa del consumidor. Sí. Entonces, por ejemplo, en 1920, que hubo un discurso excelente en el Congreso por parte de Ernesto Padilla defendiendo la actividad de azúcar, en ese momento el precio oficial del azúcar desde 1912 hasta 1945 fue de 40 centavos el kilo. Duró 32 años, eso con una inflación de más del 40%. Pero en 1920 se pide autorización porque había un excedente de casi 150.000 toneladas, por encima de las necesidades del mercado. Se pide autorización para el gobierno para exportar los excedentes, el gobierno no autoriza en defensa del consumidor interno, pero firma un convenio con el Uruguay y le vende 40.000 toneladas a 40 centavos el kilo. Pero el precio internacional en ese momento, porque no había azúcar en el mundo después de la Primera Guerra Mundial, estaba en $1.90. A ver, lo que usted nos está diciendo, hay causas históricas que nos demuestran. Cuando hubo superproducción de azúcar, cuando se comenzó Tucumán y las provincias del NOA a producir más azúcar de la que consumía el mercado, no solo que hubo una mala actuación de los sectores azucareros, sino que también hubo políticas que perjudicaron. Exacto. Y cuando hablamos del azúcar, hablamos de los ingresos a la provincia. Bueno, porque usted también tiene un estudio sobre el precio que tiene el azúcar, el precio que tiene la yerba, el precio que tienen los distintos productos regionales y cómo el azúcar está trazado
en su precio en ese sentido. Bueno, está el viejo tema de la relación de intercambio entre las provincias y, digamos, los grandes centros de consumo, que son básicamente Santa Fe, Córdoba, Buenos Aires. Ahora, ¿qué es lo que significa? Que la relación de intercambio es la que determina cuánto vende Tucumán hacia afuera y cuánto compra de Tucumán. Y hagamos una cifra simple. A razón de 50 kilos por habitante y por año el consumo de carne. Esos son aproximadamente 250.000 cabezas de ganado que es necesario comprar para tener la carne suficiente para 50 kilos por habitante y por año. Pero el valor de compra en función de kilo vivo está prácticamente en 1.500 millones de pesos. Es lo que compra Tucumán en carne, porque la producción de Tucumán se mantiene en 110.000 cabezas. No es relevante. Entonces, ¿qué es lo que significa? Son 1.500 millones de pesos de compra de carne. Pero nosotros le vendemos para 4.000 millones, tomando 4 pesos el kilo, que ha sido el promedio de estos últimos años, son 4.000 millones. O sea que nos ingresan por azúcar 4.000 millones, pero tenemos que comprar 1.500 millones. Pero por otro lado hay otro hecho, que en función del el crecimiento de los precios de todos los productos de la canasta familiar, nos encontramos que tomando los precios del 2011 a hoy, la tasa de inflación promedio del 25% anual, te da un precio actualizado a hoy de 7 pesos el kilo, que no está. Pero quiere decir que en estos 3 últimos años, entre el precio que se está percibiendo y el precio que debiéramos estar vendiendo, es una diferencia de 3 pesos por kilo. Bien. Tucumán produce en 3 años 3 millones de toneladas, son 3.000 millones de kilos. A 3 pesos por kilo, que es lo que hemos dejado de percibir, son 9.000 millones de pesos que no han ingresado ni al sector industrial, ni al sector cañero, ni siquiera al Estado en función de impuestos. Con esta ecuación que a veces es medio complicada para que la entienda la gente, cuando entra menos dinero a la provincia hay menos generación de riqueza. Exacto. Menos salario, menos consumo, entonces uno comienza a entender. El otro problema que tenemos es que, bueno, el tema de los precios. Usted afirma que por el precio que tienen hoy los granos, provincias como la de Tucumán se hacen inviables. Porque con los costos que tiene producir y enviar al puerto, a ver, un productor hoy pierde dinero. En realidad, en los precios de hoy, si tomamos cotización Chicago estos últimos días, son $360 la tonelada. Con el impuesto, la retención del 35%, estamos en $234 aproximadamente el neto que percibe el productor. Pero en función de los costos determinados por algunos centros de estudio, el costo estimado para zonas como Tucumán, o Salta, o Jujuy, que tienen 22, más o menos 2 toneladas 2 por hectárea. El costo de esas 2 toneladas 2 es de aproximadamente $255 la tonelada. O sea que con respecto a lo que percibe el productor, hay un quebranto de $17 por tonelada. Pero a eso hay que adicionarle algo que es el principal problema de todo el noroeste argentino, que es el flete. El flete en este momento está jugando, aproximadamente se está pagando entre 500 y 600 pesos la tonelada, puesto en los grandes centros de consumo. O sea que el quebranto está aproximadamente en 180 pesos. Bueno, lo que usted está diciendo que hoy un productor, si siembra soja, perdería aproximadamente, por hectárea. Sí, por hectárea estaría perdiendo prácticamente 200 pesos por 200 pesos por hectárea, por eso es inviable. O sea, en la región, el producto de la región no vale, tanto está caído, tiene problemas con el flete, tiene falta de políticas federales. Todo eso disminuye el ingreso en la provincia, disminuye los sueldos, la riqueza. Por otro lado, ahí que yo notaba también en ese trabajo que hice hace poco, notaba lo siguiente, que por ejemplo el sector oficial, no financiero, ¿no es cierto?, tiene aproximadamente el 100% de ese sector, el 93% en préstamos se vuelca en Buenos Aires, es decir, la parte central, pero básicamente Capital Federal y Santa Fe,
93% y 7% para todo el resto del país, el sector oficial, que son aproximadamente 280.000 millones de pesos que maneja ese sector. Del total de préstamos que se da en el país, la zona más rica, incluido Buenos Aires, en esa zona se presta el 85% del total de préstamos que se da en el país. O sea, es para 29 A ver, para que millones. entienda la gente, los ahorros de Tucumán se prestan en otra región. Exacto. Si se prestarían en Tucumán, ayudarían a generar riqueza. No hay apoyo a la actividad productiva Claro. de ningún tipo. Bueno, estas son las discusiones centrales que tienen hacia adelante los políticos. Es José que- María, se nos acabó el tiempo. Sí, lamentablemente. Lo voy a volver a invitar, pero muchas gracias por venir a contarnos algunas de las causas por qué esta es una región pobre y los temas que deben estar en la agenda, sobre todo los diputados y senadores nacionales, Con tendencia a ser más pobre, ¿no? con tendencia a ser más pobres. Hasta el próximo miércoles.